las 2 sucesivas clases. Ahí está grabando, sí. Bueno. Bueno, estuve viendo las tareas, vi pocas tareas comparadas con las personas que están en la plataforma y que también te están conectando. No sé si estuvo complicado, o capaz que si fue difícil o en realidad fue algo más que dejaron pasar. No me doy cuenta, pero de algunas personas de acá veo que lo hicieron. Pero no sé si fue algo que estuviera complicado, alguna que no lo haya hecho, pues justo coincide que todas hicieron la tarea. Confundida en mi caso, no sabía bien qué hacer en realidad. Leí tanto, todo, buscaba, leía, pero no sé, eran tantas cosas que no sabía bien cómo hacer para llevarlo a la realidad. Bien. Bueno, justo vamos a ver si compartimos alguno de las cosas que hicieron los compañeros, un poco más que nada para animar a quienes no lo pudieron hacer. Un poquito, Bueno, ¿eh? no, que a mí un poquito se me dificultó el tema de los principios, los valores, Sí, pero yo difícil. vi que hiciste la Sí, actividad. algo metí ahí, pero bueno, Pero nada. capaz que el ejemplo, como estaba puesto, eh, confundía un poco, pero bueno, los flujos en realidad vi como que estaban bastante bien encarados, y ahora vamos a ver alguno. De hecho, vamos a hacer eso primero. Voy a mostrar sobre todo los que están en imágenes. Voy a abrir uno primero, porque me va a ser más fácil para mostrarlo. A ver si pueden ver todos. ¿Se ve ahí una imagen? Este es un poco simple, en realidad, capaz que este es un ejemplo claro de lo que se pedía, sobre todo el flujo. ¿Se ve este flujo de trabajo? ¿Sí? Perfecto. Justamente es más o menos lo que o sea, acá se nota que Amanda comprendió bien lo que se pedía, ¿no? Agarró un tema que tiene varios pasos y los dividió, en este caso, en 5 fases, ¿no? Y lo hizo a mano, como decíamos que las metodologías ágiles se trabajan bastante manuales. Después este es uno sobre propuestas, que también está muy bien, ¿no? Que valoran sobre qué cosas, y es muy similar a lo que presentábamos. Me quedó de costado. Este es parte del ejercicio, que también es que se valora. Este es otro que lo hizo Amanda también muy bien. En realidad no tenía por qué ser una palabra, porque hubo alguien que me preguntó si tenía que ser una palabra, si no podía ser una frase. Ahí estaba bastante el ejemplo claro. Acá hay otro del flujo. Este también es un proceso muy completo, donde está hecho vertical, pero donde se podría subdividir en 2 o 3 ciclos el trabajo. O sea, eso es algo que también se solicitaba, pero que además igual después más adelante lo podemos hacer. Es donde cortamos para que quede en un ciclo, que es lo que vamos a ver hoy sobre todo. También es parte como de eso. También es otro completo, que también podríamos dividirlo en una serie de pasos, que es un procedimiento de Bedelía. Acá también alguien lo hizo, imprimió en realidad la tarea, hizo una serie de pasos de flujo de trabajo. Algunos son más sencillos que otros, y algunos son un poco más complejos. La posibilidad de tomar un ejercicio bastante complejo les permite a ustedes poder hacer los ciclos, porque si lo hacen simple, la tarea se supone que dicen las metodologías ágiles que si se hace en un ciclo solo, es decir, bueno, en 2 o 3 pasos ya se resuelve la situación. Uno debería preguntarse si lo hace ahora o lo puede hacer en otro momento, depende de la urgencia del trabajo. Pero se supone que en proyectos de metodologías ágiles buscamos un proyecto que tenga más de una fase. Entonces,
también de aquí al trabajo último que les voy a pedir, tengan en cuenta de que si ven que es demasiado simple y no les da para cortar, poder buscar otra tarea que sea más compleja, que siempre hay en las secciones una tarea un poco más compleja, ¿no?, de hacer. Entonces, en ese sentido, ténganlo en cuenta para la próxima, para el próximo ejercicio, digamos. Pero más o menos yo vi cómo estuvieron trabajando, por lo menos quienes los entregaron lo comprendieron el ejercicio, y era un poco así también, ¿no? La idea era buscar un poco qué priorizar sobre qué cosas, eso era un poco el manifiesto, y lo otro era hacer el flujo, que vieron que ahí les mostrábamos cuáles eran los que estaban bien completos, bien interesantes de hacer. La idea se supone que en las metodologías ágiles se juega un poco como con la presentación también, de darle color, bueno, porque también hay una cuestión más atractiva y más de motivación al equipo, de que, bueno, de que tenga un poco quizás, sea un poco más colorido. Así que en eso, para próximos ejercicios pueden también jugar un poco con el color. Igual vamos a seguir trabajando en eso, así que si alguno no lo entregó, lo puede hacer para más adelante. Pero bueno, yo vi unas 12 entregas más o menos, y hay unas que son en PDF o en Word que no las mostré, porque bueno, toca abrir una por una, era más fácil mostrarlas en JPG, pero que también las estuve viendo y que en todo caso después comento en la plataforma. Pero que también hubo algunas entregas más de las que yo recién mostré. Bueno, la idea de ahora es, hoy vamos a hablar sobre ciclos, entonces lo primero que traigo son unas imágenes que, no sé si conocen todas estas imágenes, pero todas tienen algo relacionado con las metodologías ágiles y con algunas palabras en particular. Y ahí quien quiera hacer, digamos, una serie de asociaciones, ¿qué les parece de qué tratan las imágenes? ¿Por qué estarían relacionadas con las metodologías ágiles? ¿Qué ven por ahí? Carreras, velocidad. Sí. Sí, trabajo en equipo, la colaboración, y por el otro lado la velocidad también. Sí. Cambio. El esfuerzo. Metamorfosis. Ahí está, por ahí aparece otra cosa, ¿no? Que la metamorfosis, exactamente qué es. Una evolución, ¿no? Ahí está, como un proceso, ¿no? En donde Eficiente. biológico, digamos, en donde en realidad nace la mariposa, ¿no? Hace el proceso de oruga a mariposa. Y esto de los ritmos que hay acá, el ritmo ultradiano, el otro sería el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, ¿qué les parece que será? Fases, ¿no? Como una fase circular, pero en la de ritmo ultradiano, como incluye el descanso, entiendo que está pensando más en las personas. Sí, Pero el ritmo ultradiano tiene que ver con el ciclo que hace las hormonas durante el día, pero también, por ejemplo, todo lo que es el ciclo menstrual, o sea, todo lo que hacen 28 días, que van variando y llega como a lo que sería la ovulación, que sería como el resultado, y la supervivencia estaría por ahí. Que también tiene que ver como con los ritmos biológicos, ¿no? Que por ahí acá el nacimiento de la mariposa tiene que ver un poco como con el proceso evolutivo, ¿no? Y que esto puede tener que ver con los equipos, como ustedes decían, pero tiene que ver como con los ciclos de trabajo que son incrementales y que van hacia el objetivo final, ¿no? O sea, todos tienen una meta, que sería la mariposa en este caso. O por ejemplo, el ritmo ultradiano en las mujeres tiene la meta de la reproducción.
Pero ahora estos deportes en realidad es una imagen específica, y eso tiene que ver con las metodologías ágiles, que capaz que no lo conocen, no sé si alguien sabe de rugby, como para saber qué es eso que están haciendo ahí. Scrum. ¿Sabés, Gerardo? No, sé que se llama Scrum, digo, es cuando Se llama Scrum, sí. se suelta la ¿Qué pelota es y eso? el equipo que ataca suelta la pelota y bueno, todos, no sé, la verdad no lo sé explicar, lo sé por haberlo visto, pero no. Y es Están enfrentando, hacen fuerza uno contra el otro. es la fase previa en el ciclo de ir a clínicas a curarse el hueso roto. Puede ser. En realidad el Scrum, que también se llama melee, es en un momento cuando hay una falta, en realidad en el rugby, para recuperar la pelota, se ponen en el medio, se entrelazan de cierta forma, que son también los delanteros, se entrelazan de cierta forma o sea, los dos equipos, y ven cómo se van moviendo para obtener la pelota, ¿no? Sin caerse. La idea es que no se desarme esa configuración, que es muy específica, está como muy, muy trabajado. Y en la carrera de atletismo también tiene nombre esto, que es lo que se hace, que se llama aceleración, pero también está en inglés y también tiene que ver con las metodologías ágiles, que es como la velocidad que se hace a último momento, la máxima velocidad, para poder ganar la carrera. No sé si alguien sabe cómo se llama eso. Sprint final. Ahí está, el sprint final. Muy bien. Gerardo sabe de deporte, parece. No, además se da mucho en Yo lo aprendí ciclismo. para esta También, ¿no? altura, nada más. En ciclismo se da también. También se da en varias carreras, ¿no? De varios tipos de deporte. Porque en cierta forma las metodologías ágiles traen mucho del deporte, traen más que nada como determinados conceptos, sprint, el Scrum, porque tiene una lógica con las metodologías ágiles, y después tiene que ver con esto de los ciclos, pensando también que los seres humanos en realidad nos movemos más cíclicamente, ¿no? Somos más cíclicos de lo que quizás a veces tenemos en cuenta. Primero porque tiene que ver con la Tierra, ¿no? La Tierra se mueve y hace ciclos, y el ciclo del día a la noche nos marca a nosotros determinados momentos del día, determinadas formas de necesidades biológicas y también concentraciones. El ritmo ultradiano dice que nosotros nos movemos mucho por cómo la energía y en este caso las hormonas se van moviendo también a partir del ciclo circadiano, cómo van transformándose, podríamos decir. No lo sé explicar tan bien porque no soy de las ciencias biológicas, pero lo que sí se plantea es que tenemos ritmos, tenemos momentos de mayor actividad y de descanso en particular. Por eso ahí podemos entender por qué nosotros nos concentramos, pero en un momento perdemos la concentración. Uno lo puede ver también en otras edades, ¿no? Es que, bueno, hay un tiempo de concentración máxima y hay un tiempo que sí o sí necesitamos un descanso. Y eso se trabaja bueno, el deporte trabaja mucho los ciclos, porque justamente se dice también incluso para controlar el peso es mucho mejor poder trabajar en ciclos, ¿no? Es decir, ciclos de aceleración, ciclos pequeños, ciclos de descanso, el ir no esto de ir hacia la máxima energía y después volver a la calma, todo ese tipo de cosas está pensada en ciclos. Así se estructuran las clases de gimnasio, los entrenamientos, porque bueno, en realidad respetan mucho el ritmo biológico de los seres humanos. Y en realidad las metodologías ágiles lo que traen son algunos conceptos, porque tienen que ver con esta lógica. Por ejemplo, lo que es o sea, una metodología se llama Scrum, y los sprints son como los ciclos, las iteraciones, también se llama iteración, que se hacen para resolver los problemas. Se hacen de determinada forma, en determinado tiempo, para poder lograrlos en los tiempos récord, muchas veces récords,
porque son tiempos extremadamente cortos para poder trabajar. Y eso está pensado un poco, lo traen desde la biología y lo traen desde el deporte, en cómo también activar a los equipos de trabajo. Por eso tienen cierta vinculación todas estas imágenes. Igual hay que aclarar algo que no lo dije la vez pasada, pero sí es importante, y es que si bien las metodologías ágiles se adaptan a un montón de secciones, hay algunas otras propuestas que no sirven las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles plantean que nosotros podemos como transformar, teniendo los ciclos, a veces podemos transformar los procesos y no tenemos por qué arrancar por el principio, podemos arrancar por otra parte o podemos hacer dos cosas a la vez, podemos hacer dos ciclos a la vez y tenemos un equipo lo suficientemente grande como para poder hacer más de un ciclo. En esto de los flujos de trabajo, es decir, bueno, alguien puede estar avanzando en la segunda fase mientras hace la primera fase. O podemos ir y venir, es decir, podemos volver para atrás porque cometimos un error y lo tenemos que cambiar. Hay secciones que no pueden, o hay rubros que no pueden ir a las metodologías ágiles. Y un ejemplo es la arquitectura. Uno no puede ir y venir con armando o la ingeniería. Depende, de la ingeniería no la de sistemas, ¿no? Porque todo lo que es informático sí puede. Pero se dice que, por ejemplo, construir un puente tiene que ser un trabajo incremental con las fases ordenadas en los aspectos, en los puntos que conocemos, ¿no? Fase 1, 2, 3, 4, 5. No se puede ir para atrás. ¿Por qué? Porque en realidad uno no puede cambiar en la mitad del camino un puente, por ejemplo. Entonces eso es importante aclararlo, porque en algunas secciones se adapta y en otras no. Entonces, pero en lo que son la administración de una organización se dice que, bueno, obviamente informática porque es lo que más se ha utilizado, pero todo lo que es la parte de finanzas y contabilidad. Recursos humanos aplica metodologías ágiles. La dirección, la gerencia, todo ese tipo de secretaría, de secciones son bien adaptables, porque es poco probable que nosotros vayamos a perder dinero por ir y venir, o por hacer dos cosas a la vez, o por arrancar sin el procedimiento completo de la fase 1, por ejemplo. Es decir, bueno, arrancamos la fase 2 teniendo parte de la 1 sin terminar. Los proyectos de investigación, las metodologías ágiles se adaptan mucho a lo que es la academia de por sí. Es decir, bueno, uno puede estar armando el marco teórico, y en cierta forma no tiene por qué después pasar al marco metodológico y hacer todos esos pasos, y quizás en realidad adelantarse a algún proceso un poco que se pueda. Hay que ver, porque tampoco se puede ir hacia la metodología sin haber tenido un marco teórico. Pero a veces hay quienes arrancan con no sé, las técnicas de investigación mucho antes de armar el marco teórico. Y no, la investigación no se cae por esa transformación, ¿no? Por hacer el ciclo adelantado, digamos. Entonces, sobre todo la gente que está manejando idóneamente en un tema, probablemente lo puede hacer sin tener que pensar en hacer esos pasos tan clásicos de que primero hacemos el marco teórico, los objetivos, después hacemos la metodología, después vamos a la aplicación del trabajo, después hacemos los resultados. Bueno, en cierta forma uno puede alterar algunos de los ciclos. No significa que todo. Pero eso es importante porque hay claramente, por ejemplo, lo que es toda la construcción, es imposible que se puedan adaptar, porque uno no va, aunque a veces sí lo hace, pero tiene un costo importante el que, bueno, que a mitad de camino cambiemos las cosas, aunque la gente a veces cambia las cosas, y bueno, en la mitad del camino se les ocurrió cambiar la propuesta y se hizo de otra forma. En cierta forma puede pasar también, porque pasa, pero se dice que no es lo más lógico para hacer. Entonces, en realidad, hay que tener en cuenta que la diferencia entre las metodologías ágiles es que nosotros
por los ciclos muchas veces los podemos combinar, podemos cambiar y hacer determinadas cosas, usar 2 ciclos a la vez, y no tenemos por qué hacer el paso a paso de lo que se llama el contrario a las metodologías ágiles, que es la metodología en cascada. La metodología cascada es incremental, es un paso, y después vamos como también haciendo los pasos más complejos hacia el final. Entonces, por eso la vez pasada hablamos de que, por ejemplo, para las metodologías ágiles, algún procedimiento administrativo, si se hace en el camino de que ya se implementó otras cosas, no es complejo, porque en realidad está basada las metodologías ágiles en que los procesos son los más importantes. Los procesos tienen que estar andando. Entonces decir, bueno, se arranca a la elaboración del producto, en este caso para lo que es informática, en la aplicación, por ejemplo, a pesar de que nos falte todavía cerrar el contrato o algo de eso. Pero bueno, para algunas cosas se adaptan mejor que para otras, ¿no? Es decir, bueno, a veces podemos seguir avanzando en algunas cosas, aunque nos falte algún papelito. Que esto uno puede pensar en bedelía, ¿no? Hay bedelías que si uno no tiene todo organizado, no sale la difusión del curso, por ejemplo. Y hay en otros que, bueno, que se va viendo y a veces se va arreglando. Bueno, eso depende de las personas, pero está comprobado que es posible, o sea, es posible adecuarlo en el camino como es posible hacer el método, digamos, más tradicional en el que hacemos los pasos en cascada. Acá después está la discusión de, bueno, si queremos hacer eso o no. Las metodologías ágiles, y por eso plantea el agilismo, que bueno, que en realidad la flexibilidad tiene grandes beneficios. Es decir, bueno, el hecho de que vos puedas aceptar a alguien fuera de la inscripción porque se terminó el tiempo, es saludable para la organización, y después se resuelve. En el otro aspecto es, bueno, es el procedimiento bien hecho, pero es sin una persona más, ¿no? Esas discusiones a veces se resuelven políticamente, pero en realidad podrían resolverse desde los equipos, de decir, bueno, siempre la flexibilidad nos permite también traer beneficios, ¿no? También siempre el respetar los procedimientos como están estipulados también nos trae orden, pero a veces, en ese sentido, las metodologías ágiles dicen que los tiempos son tan cambiantes que nosotros necesitamos ser más flexibles para eso. Y acá, en ese sentido, lo que les puedo decir es que cada sección debería resolver ese tipo de cosas en base a cuáles son los mayores beneficios para la organización. ¿Qué es más beneficios? Si es el orden, quizás es necesario en algún momento, o si es, que no es desorden tampoco, es flexibilidad, ¿no? Si, bueno, si la flexibilidad nos favorece el número. Podemos pensarlo a nivel privado, para no pensarlo en el nivel público, pero el nivel privado implica aceptar a alguien fuera de, o algo que tiene costo, implica que eso también puede ser a nivel público, porque la organización también tiene costos, no sé, educación permanente que cobra matrículas. Es una matrícula más, es un ingreso más. Si uno se pone extremadamente juicioso, digamos, con el procedimiento, es una matrícula menos, ¿no? Aunque tengas todo hecho en tiempo y forma. Pero bueno, ahí está también un poco en los procesos que hacen las personas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ponemos en juego? Si ponemos el beneficio de la organización o el orden del equipo, porque también es válido el orden del equipo o el trabajo, lo que sea. Y hay quienes siempre han sido más flexibles que otros también, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que puede trabajar como con la incertidumbre de la flexibilidad, y decir, bueno, y si pasa otra cosa, vemos cómo la resolvemos en el camino. Y hay gente que no, que es mucho más estructurado y necesita de esa estructuración. Convengamos que la burocracia es muy estructurada, pero justamente nosotros generalmente nos quejamos de la burocracia, ¿no? Es decir, bueno, de toda la burocracia que a veces hace que sea hasta poco procedente o improcedente a veces hacer determinadas cosas. Y también este tipo de metodología lo que plantea es que a veces nosotros también, por un modelo muy burocrático que tenemos, pensamos en los procedimientos de una manera burocrática, o sea, de generar muchas más fases
de las que quizás son necesarias. Y lo que plantean las metodologías ágiles es de desburocratizar las cosas. Y para eso el trabajo por ciclos nos puede mostrar dónde pueden estar los escollos que no nos permiten avanzar. O cómo, por ejemplo, achicar ese ciclo, que quizás es demasiado, hacemos demasiadas cosas y no son tan necesarias, y quizás simplemente es cuestión de armar un nuevo procedimiento y de simplificar las cosas, ¿no? Que yo hace poco veía un ejemplo que quizás uno se pone a mirar cómo lo resolvieron los servicios, todos los resolvieron diferente. En particular he visto algunos procesos de Laudelar que cada vez que se hacen distintos. No sé, realmente, evidentemente hay cierta flexibilidad para que se puedan hacer de distintas formas, porque si no, no sería tan posible. Pero me pasa ahora con el Estatuto del Personal Docente que he visto en los servicios, en algunos, que todos proceden de manera diferente, porque es un estatuto que todavía tiene una apertura de que no se sabe tanto qué hacer, y los servicios, cómo implementarlos, porque es algo nuevo, los servicios, según cómo lo toman y cómo la mirada de las personas lo toma, los procedimientos los hacen diferentes. Entonces, en unos servicios es mucho más fácil el contratar a alguien por tal artículo, lo que sea, y por otros, o por ejemplo, no me salen las palabras los artículos provisorios, tienen otro nombre, pero que están al final, Disposiciones transitorias. Las transitorias, ahí está. Las disposiciones transitorias, gracias, las implementan de distintas formas según, o los comunicados que salen aparte, según los servicios. Y eso también implica que uno quizás pueda decir, bueno, ¿cómo yo lo puedo simplificar? Porque en realidad, para algunos servicios se ha burocratizado mucho más el sistema, digamos, por ejemplo, acceder a una extensión horaria, en esto de que se cambia de franja y eso. Con declaraciones juradas, con un montón de cambios que quizás se puedan pensar de una manera más simple. Por eso también a veces está bueno esta cuestión de poder compartir con otros para ver cómo los hacen otros, para ver cómo hacer esos procesos. Y que en general las personas tendemos a buscar lo simple o lo más complejo según cómo creemos que el procedimiento se tiene que dar, pero muchas veces creamos procedimientos, porque, bueno, en realidad el estatuto está creando procedimientos nuevos en los distintos servicios, y ver cómo se puede llevar adelante. Para eso nos puede servir mucho lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los flujos de trabajo, que los hicimos, pero para trabajarlos más como ciclos de vida, o ciclos de trabajo. Para la productividad es lo mismo. Ciclos y flujos no es tan diferente. Lo que pasa es que flujos es todo el proceso. Los ciclos son los distintos procesos acortados, ¿no? O sea, es las fases que en el ejercicio les planteábamos de fase 1, fase 2, ¿no? O sea, un conjunto de actividades que son parte de un componente más grande que es el flujo de trabajo. O sea, los ciclos están dentro, los ciclos de vida o los ciclos de trabajo, los dos conceptos son similares en las metodologías ágiles, están dentro de un flujo de trabajo, ¿no? El concepto de sprint, por eso teníamos la imagen, y tiene algo que ver con esa imagen que traíamos de lo que es ese punto máximo para poder ganar la carrera, digamos. ¿Cuáles son las metodologías ágiles más utilizadas? Que acá siempre se dice que las dos primeras son las más conocidas, pero bueno, ahora aparecen un montón más, vamos a ver más que las dos. Pero puede ser que les pase que que puedan participar de alguna actividad que tenga que ver con metodologías ágiles y que solo les ofrezcan dos, cuando, bueno, se hablan de unas cuantas más. Y después, algunas estrategias de trabajo en equipo para la digitalidad respecto a que algunas metodologías ya traen estrategias de trabajo y algunas cosas más a tener en cuenta
para traer un poco esta filosofía. Que vuelvo a insistir con esto de traer la filosofía Agile a las organizaciones, porque obviamente no vamos a cambiar de un día para el otro a una organización como la UDELAR, que bueno, que tiene aspectos que bueno, que no son simples de transformar si no hay en las autoridades el deseo de cambiar, pero sí hay cosas que se pueden ir mejorando o se pueden ir cambiando a medida que nosotros cambiamos un poco la mirada sobre clásica de cómo trabajar, ¿no? Y cambiar un poco esa mirada de cómo hacemos el trabajo diario. Bueno, ¿qué es esto de los flujos de trabajo? Bueno, les pedía de ejercicio domiciliario esto de hacer un flujo de trabajo. Vimos al inicio algunos ejemplos que tienen fases y que son todos un proceso bastante secuencial de una serie de actividades que lo podemos dividir en fases o también en ciclos, ¿no? Un flujo de trabajo es una secuencia de procesos desde el inicio a la finalización. Se supone que para que sea un flujo de trabajo de los que requieren cortar en ciclos, para trabajarlo a modo de metodologías ágiles, necesitamos que sea un flujo lo suficientemente grande para que eso pueda ser posible. Cuando el flujo de trabajo es de un ciclo solo, siempre se dice, esto es una regla de la productividad, no es solo de las metodologías ágiles, sino que es también de cómo ser productivos, que es esta cuestión de plantear si es urgente o no es urgente, y a veces también, si, ya que se puede hacer en una serie de pasos simples, que nos liberemos de ellos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser urgente para sacarlo ahora, pero sí nos puede liberar espacio para trabajar en cosas más complejas. Y entonces esto, acá está el ejemplo de, bueno, un flujo de trabajo puede ser entregar una escolaridad. Lo puedo hacer ya, o lo puedo hacer mañana de mañana, no le va a diferenciar mucho, o esta tarde, ¿no? Decir, bueno, trabajo desde las 9 hasta las 3, lo puedo hacer a las 9 y me libero todo el día, o lo puedo hacer a las 3 de la tarde, que ya hice todo el trabajo importante, no me va a cambiar la vida, ¿no? Decir, bueno, en realidad lo voy a entregar en el día, y la persona que me lo solicita no lo solicita de extrema urgencia, aunque pueda poner es urgente, pero en general son de esas cosas que no lo son, de hecho, urgentes en sí, o no podría contestarla al otro día, no variaría mucho, ni marcaría lo significativo que es de la organización el que lo entregue un poco antes o un poco después. Pero también en las metodologías ágiles se dice que, bueno, que si nos libera trabajo, háganlo de una vez, ¿no? Es decir, bueno, ahora si tengo 15 escolaridades para entregar, obviamente que me va a quitar tiempo. Pero bueno, uno podría decir, bueno, voy a destinar X tiempo para liberarme de esos flujos mínimos de trabajo. También siempre se dice, y eso también es una regla de la productividad, que aquellos flujos que necesitan más tiempo, necesitan mayor concentración, por eso se necesitan hacer en los ritmos de trabajo en el que estoy con mayor concentración, por eso es el ritmo circadiano, es importante para saber en qué etapas del día lo debería hacer, porque necesita mayor concentración para hacerlo de manera más prolija y con menos errores. Pero bueno, que también un flujo de trabajo con más pasos implica, bueno, por ejemplo, equipos, cuando decimos cómo se justifican en las organizaciones el que haya más gente o menos gente, bueno, muchas veces lo podemos justificar con los flujos de trabajo, es decir, bueno, hay varios flujos de trabajo complejos para una sola persona, y eso hace que no se pueda como cumplir, porque estamos hablando que las metodologías ágiles trabajan en equipo, no trabajan solos, entonces es una forma de justificar también la necesidad de tener un equipo. Pero también cuando nosotros distribuimos el trabajo por equipos, empezamos a hacer algo que es tan grande, mucho más chiquito, porque lo vamos dividiendo. Por eso lo importante de los ciclos de vida, porque lo que estamos haciendo es compartimentar en pequeñas secuencias algo que es grande y estar atacando en pequeñas actividades un trabajo mayor. Cuando juntamos el resultado de todas las iteraciones, o sea, de todos los sprints o ciclos, tenemos el trabajo completo, ¿no? Entonces, es una forma también
de organizarnos de pequeñas actividades que unidas terminan el flujo de trabajo. Esto también es una regla de la productividad, no es solo el concepto de metodologías ágiles, porque las metodologías ágiles también son producto de lo que es ser más eficiente, ¿no? Más productivo. Para realizar el flujo de trabajo, uno suele utilizar un método, ¿no? Para determinadas cosas. La particularidad de las metodologías ágiles es que el método que se plantea, o sea, se plantean una serie de métodos donde uno va a utilizar la que mejor se adapte a uno, pero yo soy de las que creo que las metodologías ágiles todas tienen para aportar algo en determinado momento, y uno debería utilizar la metodología ágil que más le sirve en el momento que más lo necesita. Depende de la realidad del flujo de trabajo. Pero se supone que uno no debería usar el mismo método de siempre, ¿no? Nosotros hacemos una serie de cosas para poder llegar a algo, pero no siempre deberíamos hacer lo mismo, deberíamos ir adaptando las metodologías, porque ahora vamos a ver cada una de ellas justamente para ver cuál se adapta mejor a qué momento del trabajo y qué trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo podemos hacer para que se adapte mejor? Y ahora empezamos a ver cada una de ellas. Yo recomiendo que no se queden con una sola, sino que utilicen algunas cosas de cada una según lo que necesiten. Pero también uno siempre va a tener una más interesante que elija por sobre todas, pero en general yo me llevaría un puchito de cada una, digamos, hablando mal y pronto, porque en realidad cada una tiene para adaptar determinadas cosas. Una es la metodología de Google, que se llama Design Sprint. A mí es una de las metodologías que más me gusta, es lo más simple que hay, pero de las que yo me organizo mucho, sobre todo para investigar, me organizo mucho, o sea, para la academia es muy adaptable, y para el trabajo, que es la metodología que yo le diría que es de los días hábiles, ¿no? Es decir, del lunes al viernes, con una serie de actividades que se adaptan. En general, la metodología de Google, como también es de diseño, cada día se hace una serie de actividades o de pasos, de ciclos, del producto, que es la aplicación, porque Google vende aplicaciones, ¿no? Vende componentes a veces extra para las aplicaciones que ya tiene, pero que es interesante utilizar para un montón de cosas, ¿no? de la organización. Y que yo en particular, para todo lo que es la gestión docente, la utilizo mucho. En donde se dice que el lunes hay que hacer toda una fase de diagnóstico, ¿no? Que es todo lo que es comprender el problema, hacer todas las mapas de procesos o el flujo de trabajo, definir los actores implicados, hacer toda la lectura secundaria, bueno, todo ese tipo de cosas es para un lunes. Uno también la podría transformar en semanas, es decir, bueno, toda la primera semana voy a hacer todo lo que es la revisión de documentos. La segunda semana voy a hacer el trabajo de las ideas, que es llevar adelante toda la tormenta de ideas que me da opción para pensar en el problema. Esto vieron que es muy posible de organizar para un problema. Es decir, bueno, tengo un problema y necesito darle una solución. El lunes voy a hacer todo el diagnóstico posible. El martes voy a jugar a tirar ideas, ¿no? Y para eso puedo trabajar con una lluvia de ideas y puedo reunir al equipo para tirar ideas. Esto es, por ejemplo, para organizar una actividad, un evento, también es posible. Es decir, bueno, diagnosticamos todo lo que se quiere, que era la idea, bueno. El segundo, en comunicación se usa mucho también. En el segundo día lo que voy a hacer es todo lo que sería las ideas que tengo para poder llevar adelante la propuesta. Ya sea de publicidad, de qué relación con los medios, que bueno, que si es un evento, todas las partes del evento, cómo lo queremos llevar adelante, si vamos a hacer cosas digitales, etc. El miércoles nos centramos en lo que queda y lo que no. Porque bueno, uno puede jugar a tirar ideas,
pero bueno, algunas pueden ser como inalcanzables. Entonces, el miércoles tenemos la estructura de lo que queremos hacer exactamente. Y ahí, si es una actividad como un evento, podríamos tener el cronograma organizado, ¿no? Ya como bajado a tierra. Después, el jueves se hace el prototipo, porque en este caso es una metodología que viene de la informática, o sea que se hace un prototipo de trabajo y se aplica. Ya para nosotros el jueves sería, por ejemplo, si uno tuviera que hacer una especie de simulacro, o lo puede presentar la idea a las autoridades como lo que tenemos pensado. Y el viernes ya se tiene que, o sea, uno puede pensar, bueno, es como un borrador el jueves, ¿no? El jueves es un borrador de la propuesta. El viernes se tiene que aprobar y después ya se publica y se difunde. Pero uno, si quisiera si tiene un trabajo mucho más complejo, como elaborar una investigación, capaz que no es del lunes al viernes, pero sí lo piensa en 5 semanas, ¿no? Y en 5 semanas tiene la propuesta. Yo creo que la gente que está en etapa, por ejemplo, de tesis, necesita organizarse así, necesita ese tipo de organización en donde en un momento se trabaja en el diagnóstico o en el marco teórico, en otro momento se trabaja en todas las propuestas a llevar adelante, metodología, en otro se arma el proyecto, se hace una aplicación y después se hace una corrección, porque el viernes podría ser una corrección del problema, o sea, uno también podría adaptar eso. Y esto es de las cosas también porque las metodologías ágiles siempre terminan en un producto, entonces nosotros tenemos que basarlo en actividades que terminen en algo, ¿no? Ya sea que el producto sea un informe. Pero nos permite también esta cuestión de decir, nos liberamos en la semana y tenemos el descanso del fin de semana, que por ejemplo en los docentes es algo que la gente debería acostumbrarse mucho más a trabajar mejor en la semana para tener libre el fin de semana. Entonces, cómo organizarse durante la semana es la posibilidad. Y en ese sentido, cada punto de cada día te dice qué hacer. Yo creo que esta metodología, que recuerden que son marcos de trabajo en realidad, más que metodologías, es bien aplicable, ya sea diariamente o semanalmente, ¿no? Contemplar en vez de un lunes toda una semana de 5 días. Yo realmente la utilizo mucho, quizás es como de mis preferidas de trabajo, de cómo me organizo en general y cómo llevo adelante las cosas. Lo digo también en la particularidad que soy una persona muy pragmática y muy organizada en general, no tengo problemas con eso, y es una de las cosas que más resultado me da. En mi tarea como docente, ¿no? Con la cuestión de decir, bueno, si quiero hacer un artículo, todos los días organizo qué parte voy a llevar adelante en el orden que está. Sí tiene un orden como cronológico e incremental, y bueno, si uno lo aplica, al viernes tiene realizado toda la tarea. De hecho, ahora yo estoy cursando un doctorado, generalmente el trabajo lo hago así, o sea, si me piden un trabajo final, todos los días hago una parte y el viernes la uso para corregir. Y lo corrijo y lo subo el viernes a la plataforma, ¿no? Que es como lo que te piden. Ese tipo de cosas las suelo hacer. Para mí es una metodología bien simple, de las que más recomiendo, o por lo menos que yo utilizo mucho más. La metodología Kanban es una cuestión muy simple. Hay tableros digitales, pero en particular formalmente se hace con un tablero manual donde se utilizan post-it de distintos colores y se van cambiando de lugar. Generalmente el post-it es la tarea, no es qué se está haciendo. Y es un ciclo que dice qué hacer o por hacer, en proceso o haciendo y hecho. Entonces uno lo que hace es que describe todas las tareas que tiene que hacer. La primera vez están en qué hacer, todo.
y después se dividen las tareas y según cómo se dividen se van pasando a los otros tableros. Por eso son post-it, porque nosotros lo que hacemos es que lo pegamos en los sucesivos, ¿no? Y ahí vemos qué se está haciendo. Esto es muy, muy buena metodología para quienes tienen supervisores, digamos, o tienen el líder que no tiene por qué estar observando el equipo, preguntando, simplemente puede estar mirándolo en su tablero, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está hecho y qué está por hacer? Pero es una forma de organizarse. Yo, sinceramente, no lo uso, pero sí lo que sé de la gente que lo usa es esta cuestión como cuando sos muy visual, cuando necesitas sí o sí observar las cosas como equipo, bueno, te sirve. Que a veces uno lo puede decir, bueno, en equipo lo que cuando nos juntamos presencial, ¿no? Armamos un pizarrón y empezamos a escribir. Hay gente que necesita hacer ese tipo de cosas, ¿no? De escribir en el pizarrón para ver qué tareas hay, qué hay que hacer, cómo las distribuyo, que a veces lo podemos hacer online también. Existen tableros online, yo les dejé ahora un enlace nada más en la plataforma. Esta es la imagen de Trello, que es un formato así, pero les dejé en la plataforma que encontré, que es de AGESIC, es todos los programas que se descargan, ¿no? Que son de software libre. Hay un programa, a mí me pareció súper interesante, que tiene 4 metodologías ágiles dentro del programa. Y después hay como 2 o 3 más. O sea, uno entra al enlace donde ve todos los software libre que se ofrecen, que uno los puede descargar ahí o puede pedir en la computadora del servicio que se lo instalen, porque es software libre, donde hay varias metodologías. Hay uno en particular, entren ahí, véanlo en la plataforma, que tiene la metodología Kanban, la metodología Scrum, y tiene otra metodología más. Realmente es bien interesante. Si lo quieren hacer virtual, porque bueno, para equipos teletrabajando es difícil que uno lo pueda hacer manual. Entonces tiene un formato parecido a la imagen de abajo, ¿no? Donde uno hace las tareas hechas, las que están por hacer, las hechas y las haciendo, o también en este mismo ejemplo que es por hacer en proceso y hecho. Y vieron que Kanban es una metodología japonesa, porque si bien no se le puede atribuir las metodologías ágiles a un país en particular, o sea, no son estadounidenses, no son japonesas, sino que son la combinación de varias propuestas de varios autores. Pero obviamente que Japón tiene mucho de aporte a lo que es la organización, porque no sé si saben, pero Japón en realidad es hiperproductivo, solo saben trabajar, podríamos decir, porque bueno, su cultura está muy, muy influenciada por Confucio, se llama confucianismo, la corriente, digamos, más filosófica, religiosa, que lo que hace es que, bueno, que el trabajo es una virtud, ¿no? Entonces, bueno, ellos en realidad trabajan mucho más de lo que nosotros esperamos trabajar en la vida. De hecho, ahora el Estado planteó una reducción de días para que la gente haga algo más que trabajar, ¿no? Es muy raro porque históricamente solo saben, o sea, porque lo que les da valor, lo que les da estatus, es el trabajo, ¿no? El trabajo es como, en esto de cómo siempre el trabajo se ha visto como de la dignificación, pero mucho más allá de lo que uno lo puede ver. Entonces, si nosotros buscamos cuestiones de gestión de conocimiento, de mejoras de todo el trabajo logístico, porque las metodologías se aplican mucho en la logística también, porque funcionan mucho, pero todas las mejoras organizacionales generalmente tienen a un japonés detrás, porque los japoneses han trabajado mucho para mejorar el trabajo, ¿no? Con sus implicaciones, porque hay quienes también plantean que, bueno, que en realidad tampoco están como se muestra de que son felices trabajando, pero
porque bueno, también hay quienes se plantean que, bueno, que las nuevas generaciones critican mucho eso, y de hecho, por ejemplo, en uno de los de las artes, podríamos decir que más se muestra como, por ejemplo, la falta de conciliación entre lo laboral y lo personal es en el anime, porque los dibujos japoneses plantean mucho como la soledad del niño, ¿no? Porque son dibujos para niños, en general, o para jóvenes. Entonces también se habla un poco de esta cuestión. El audiovisual empieza a mostrar cómo se sienten solos los niños, porque lo que hacen es, pasan estudiando, pasan haciendo actividades, porque bueno, sus padres nunca están para ellos. Entonces eso también se critica como en el arte. Pero también es interesante que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de este año le hicieron un homenaje al trabajo. No sé si alguien tuvo oportunidad de ver la presentación de los Juegos Olímpicos, porque, por ejemplo, tiene la particularidad que hicieron todo un homenaje al artesano y al valor del trabajo que ellos tienen. Así que está tan arraigado que es difícil que, bueno, que vayan a cambiar de un día para el otro, pero sí es importante esto de señalar de que muchas cosas japonesas o muchos autores japoneses van a estar siempre o van a aparecer mucho en lo que son el cambio de paradigma, digamos, de las organizaciones. O sea, también de por sí todo el trabajo de Toyota es parte también de la experiencia japonesa, pero también hay otros autores, por ejemplo, que en gestión del conocimiento, esta cuestión como de la horizontalidad del conocimiento para que todos puedan acceder y puedan mejorar las organizaciones, los principales son japoneses, los principales autores. Entonces hay en muchos aspectos cuestiones que son japonesas. Aunque las metodologías ágiles, Kanban es japonesa, las otras no lo son, porque bueno, en realidad el manifiesto ágil, por ejemplo, se juntaron varios CEOs de distintos países, y obviamente que podríamos decir que hay un gran componente estadounidense, un gran componente japonés en distintas metodologías. Vuelvo a decirlo, y con esto cierro la metodología Kanban, en esta cuestión de que son marcos de trabajo, ¿no? Este es un ejemplo claro de una técnica, básicamente, que se puede utilizar, que se hacía manual inicialmente, pero como es para el desarrollo de la tecnología desarrolló un montón de metodologías después online, donde las podemos usar directamente en esto de distintos programas digitales. Este es un ejemplo claro para hacer proyectos. Para hacer proyectos, lo mejor es utilizar una metodología Kanban, ¿no? Es decir, bueno, de ir cambiando las tarjetas, es de lo que está por hacerse, lo que está hecho, o lo que se está haciendo en proceso. Esto uno lo podría hacer directamente cada día de avance en el trabajo. También uno lo podría hacer individualmente, si quiere. Después está la que se llama Inception Deck, que es de un autor que es Rasmussen, que esto en realidad es una serie de pasos colaborativos, es una serie de técnicas colaborativas que en realidad intentan alinear a las personas involucradas en un proyecto. O sea que acá nosotros podríamos tomar determinadas cosas cuando estamos trabajando para armar un proyecto o estamos trabajando en un equipo, qué es lo que estamos haciendo. Primero, siempre se dice que uno arranca con la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que este proyecto tiene sentido para nosotros? Eso es la base. Y eso también es la base para decir por qué estamos aquí como funcionarios, en cambiar en esta lógica de decir que las personas quieren trabajar aquí y no es que cayeron, digamos, medios obligados, ¿no? En esto de que también el proceso de recursos humanos está cambiando y va en búsqueda de la gente que realmente quiere trabajar aquí, ¿no? Hemos vuelto con las metodologías ágiles y con el cambio de paradigma a dejar de creer que la gente pasa por las organizaciones, que fue como una época que hubo, a volver a que las personas quieren desarrollarse en una organización durante su ciclo, digamos, de trabajo. O
sea, hemos vuelto a esta cuestión de desarrollarse en un mismo lugar. Yo creo que incluso se le quitó un poco ese peso a la gente que sí se quedaba en un lugar, con la gente que en realidad se movía constantemente, ¿no? Porque después hubo como un tiempo que estaba como de tendencia que todo el mundo se movía y tenías como que estar trabajando un año y moverte a otro lugar, a querer quedarte en un lugar. Y se volvió en ese sentido a una lógica mucho más anterior, pero de la que se volvió a valorizar, ¿no? Se volvió a valorizar el poder desarrollarse en un lugar y no tener que estar moviéndose constantemente. A mí me parece importante también esta pregunta cuando tenemos que desarrollar otro tipo de cosas, decir, bueno, ¿por qué tenemos que desarrollar determinadas cosas? Es decir, un informe, un trabajo final, una monografía, una tesis, etc. Por algo estamos ahí haciéndolo, y eso es importante porque esto se supone que motiva y le da sentido a por qué toma el proyecto el equipo, perdón. Es decir, o por qué nos dieron esto a nosotros, porque evidentemente creían que lo podíamos hacer. También puede ser que a veces caigan proyectos porque no saben dónde dejarlo, pero eso también pasa en las organizaciones. Pero se supone que alguien vio que era posible que lo pudiera llevar adelante ese equipo. El paso 2 es construir un resumen del proyecto que se pueda decir fácilmente, en menos de un minuto. Siempre se dice que si uno puede decir la idea en 45 segundos, evidentemente a la gente le quedó claro. Y esto es algo que se juega mucho, es decir, como rutina de trabajo, que uno pueda tener una idea, ¿no? Es una idea de lo que se va a hacer. Porque todos queremos decir eso y ahí también que quede claro cuál es la idea, ¿no? Porque después todo el mundo se lleva una idea distinta. Generalmente cuando estamos construyendo un proyecto y está en una idea muy vaga, muy grande, todos tienen una idea pero es diferente, y cuando la tienen que decir en un minuto les queda distinto, pero en este sentido lo que se dice es que se haga el esfuerzo de que se pueda decir en un solo minuto. El punto 3, la fase 3, se elabora una primera versión del proyecto o del producto. Después se arma un tablero de decisiones, o sea, se toma el parecido al Kanban, adaptado a esta metodología que es en alcance, fuera de alcance y por decidir. Esta metodología toma este ejemplo y lo transforma, ¿no? De Kanban en algo similar, en alcance, fuera de alcance y por decidir. Esto también es como para clasificar determinadas actividades. Después se presenta el proyecto a todos los involucrados. Esto es para cuando tenemos clientes o tenemos autoridades que nos piden determinadas cosas. Se elabora un presupuesto y los recursos necesarios. Se plantean los riesgos que presenta alterar el proyecto cuando se piden algunas cosas, que puede pasar. Se hace un cronograma y todo lo que es el esfuerzo de trabajo materializado en un diagrama de Gantt, que más o menos la gente conoce, ¿no? Que es como una especie de calendario, digamos, en donde se va definiendo por días o por meses o semanas las actividades. Y el paso 10 se pone en marcha. Esto es una serie de pasos para llegar a ser el marco de trabajo. Y lo que plantea Rasmussen es una cuestión que tiene que ver con lo que es, ¿qué es una reunión ágil? Una reunión ágil tiene un tiempo de inicio y finalización puesto previamente para cuando se cita a las personas, ya se sabe cuándo arranca y cuándo termina, el porqué del encuentro, que es tiene el porqué del encuentro es la búsqueda de soluciones, o sea, la realización de un proyecto es la búsqueda de soluciones muchas veces, porque bueno, se supone que vamos a dar una solución al cliente o al usuario. La reunión ágil tiene lo que no se debe hacer, tiene definido lo que no se debe hacer previamente, o sea, la gente sabe lo que no podemos hacer en una reunión para que no sea ágil, o lo que sí podemos hacer en una reunión para que no sea ágil, es, por ejemplo, irnos por las ramas, hablar de otro tipo de cosas que no tienen al caso, que no vienen al caso, llegar tarde, ese tipo de cosas, están previamente definidas,
y que cuando la reunión no fue ágil, nos plantea este autor que nos preguntemos por qué nos va mal en la reunión. Por alguna razón nos va mal y que lo hablemos, ¿no? En esto de conversar sobre qué situaciones se dan en particular. Veo ahí algunos chats que no sé si ahora los leo antes de seguir, ¿no? Que creo porque tienen que ver con la presentación. Que dice por ahí, bueno, que no entregó el ejercicio, procesos eficientes, disciplina, eso es parte de la primera. A veces hay normativa que no te permite agilizar, muy bien, sí. A veces es cierto, hay cosas que no son tan ágiles. Bueno, después tenemos la que es Extreme Programming, o algo así, porque no me acuerdo bien cómo es que, pero la XP, que es más fácil decirle XP, que se llama retroalimentación continua. Este es el modelo clásico. Scrum y la XP es como las dos metodologías iniciales. Esta es una metodología bien de informática, porque lo que plantea es hacer todo un ciclo de proceso de trabajo, sobre todo también en tiempo récord. Quizás uno no se tiene que detener tanto porque no tiene tanto que podamos tomar para otras secciones, pero bueno, algunas cosas sí podemos como ver. Bueno, primero que es una de las primeras en hablar de un ciclo completo de planificación, ¿no? Del flujo de trabajo, que es todo ese proceso de paso, que también incluye después el diseño de la aplicación, el desarrollo y después la prueba, ¿no? Porque esta es bien informática, digamos. Pero esta es la metodología que empezó a plantear esto del ciclo de planificación, ¿no? Y lo que sí podemos tomar de esto es que plantea una retroalimentación continua entre el usuario y el equipo de la organización, que esto es importante, que nosotros lo hablábamos la vez pasada, como de este triángulo, ¿no? En donde el usuario está dentro de la planificación. En este sentido también uno puede decir, bueno, sería bueno que a veces pudiéramos plantearle al usuario algunas ideas y ver qué es lo que tienen para planificar o para mejorar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la investigación está como muy de tendencia esta cuestión como de hacer también encuentros más participativos para validar las investigaciones que se tienen. Esa es una metodología novedosa que está pensada un poco en el cambio de paradigma, en donde se involucre al usuario. Entonces lo que se hace es que se convoca al cierre de una investigación a todos los entrevistados, por ejemplo, se presentan los resultados y ahí se ajusta si realmente los datos a los que llegan los investigadores serían los correctos, ¿no? Se mejora el trabajo. Y eso es bien del nuevo paradigma, ¿no? Porque es bien de pensar en integrar al usuario. Entonces, se plantea mucho, en este caso, la retroalimentación continua, de tenerla en cuenta, cómo poder llevarla adelante. Y uno puede traer a nuestros procesos la posibilidad de cómo integrar eso, ¿no? Con alguna actividad en particular en donde podamos recibir alimentación de los usuarios. Que no sea, por ejemplo, la presentación de algo, sino que es la presentación de la solución, pero también en la búsqueda de la mejora de esa solución, tratando de que los participantes puedan plantearnos las dudas o las necesidades de cambio y mejora en los procesos que nosotros hemos diseñado para ellos, ¿no? Y para eso hay todo un flujo de comunicación constante que sería el cliente, podríamos decir, con el usuario, en donde se va como tratando de mostrar los avances del ciclo de vida, ¿no? Y en este caso, el ciclo de vida de esta metodología es la planificación como punto de partida, hacer, ¿no? la realización del producto, revisar el producto con los usuarios y después actuar, o sea, llevarlo adelante. Pero
este proceso lo podemos llevar adelante, es decir, bueno, podemos planificar la propuesta en el ciclo completo, podemos llevarlo adelante, podemos revisarlo con nuestros usuarios, como si fuera un piloto, ¿no? Y después podemos aplicarlo, digamos, para el resto de los usuarios. En un proceso pensado en una rutina nueva, ¿no? De trabajo. Para Laudelar podría uno hacer ese proceso sin necesidad de estar en el ámbito de la informática, ¿no? Porque no tiene que ver con eso. Y después llegamos a Scrum, que es esta que viene del nombre del rugby, que se toma de ese deporte, bueno, porque tiene que ver un poco con el concepto sobre todo del trabajo en equipo que viene del rugby, porque se habla mucho, ¿no? de los equipos en rugby que plantean esta cuestión de que, bueno, de que se gana en equipo, ¿no? No gana una persona, sino que gana el equipo. Y que bueno, que este término, lo decíamos al inicio, se utiliza para reiniciar el partido cuando hay una falta, y es diferente al fútbol, que es que si hay una falta el otro equipo lo reinicia el partido, sino que acá en realidad se disputa quién reinicia el partido, pero que básicamente se trae ese nombre por todo el concepto que tiene de equipo detrás, ¿no? Bueno, los delanteros, les decía inicialmente, se entrelazan con la cabeza hacia abajo, luchando para conseguir la posesión del balón o de la pelota. Y según quien la agarre, es quien hacia dónde va, es quien reinicia el partido. Pero que este concepto lo traen por eso, porque bueno, la metodología Scrum es un gran marco de trabajo para trabajar en equipo, que tiene algunos pasos y tiene también algunos roles definidos. Yo también insisto en esto de tomar de cada una de las metodologías algunos aspectos. Para mí, la metodología Scrum tiene demasiados roles definidos que creo que en general deberían ser más variables. Entonces, a mi gusto, algunas cosas no están interesantes, en mi opinión, ¿no? Quizás para otros equipos sí sirvan, porque también depende del equipo, ¿no? Si son más autónomos o necesitan adjudicarse más roles, bueno, capaz que eso sirve mucho más. Scrum es una metodología que surge mucho más relacionada al mundo japonés en 1986, que acá tenemos dos japoneses, Takeuchi, que no sé si se dice así, y Nonaka, que ellos son dos japoneses ya bastante viejos a esta altura, que siempre han trabajado juntos, y trabajan mucho lo que es el cambio organizacional, la gestión de conocimiento, cuestiones de logística, y bueno, y trabajan sobre las metodologías ágiles. Y estos dos autores introdujeron el término en un artículo que ya se estaba como utilizando en tendencia, junto a las concepciones de gestión de conocimiento, que es un concepto de ellos, y de cambio organizacional. Así que se dice que esta metodología es más japonesa, o por lo menos los japoneses la empezaron a aplicar en su cambio, digamos, de paradigma en las organizaciones japonesas, ¿no? Es un marco de trabajo que se utiliza sobre todo dentro de los equipos que manejan proyectos complejos. Se supone que uno utiliza esta metodología cuando el trabajo es un flujo de trabajo bastante complejo, digamos. Entonces, acá viene como lo que importa de la metodología Scrum. Que la finalidad última es la entrega del valor, se dice entrega de valor a un concepto en administración que es que, bueno, nosotros en un servicio, un producto, generamos valor, ¿no? Damos valor. Que ya sea que a veces el producto en sí mismo es el valor, pero a veces en la atención personalizada es el valor, ¿no? Es decir, bueno, las personas generan valor, más allá de que el valor no sea cuantitativo, ¿no? Pero la diferencia es que Scrum divide los ciclos, es el ejemplo claro, de la división de ciclos pequeños
que se llaman sprint o que se llaman iteraciones, bien pequeñas, y se hacen en periodos cortos de tiempo varias iteraciones o varios sprints para lograr el producto final, o sea, el flujo de trabajo. Este es el concepto clásico, por eso es una de las grandes metodologías como la XP, porque son las que dan marcos referenciales de las metodologías ágiles, ¿no? Aquella que tiene que ver como con el rol del usuario, la XP, y esta que tiene que ver como con los flujos de trabajo y las iteraciones, sobre todo esta cuestión del concepto de achicar los procesos, o sea, compartimentar en pequeños procesos un flujo de trabajo y gestionarlo muchas veces de manera simultánea algunas iteraciones. Y bueno, vamos dividiendo el equipo en distintos roles o en duplas y cada uno hace una iteración diferente. Esto se puede hacer porque en la informática es viable que se puedan como distribuir las tareas de cierta forma que en un mismo trabajo se pueda subdividir las tareas y en simultáneo hacer varias. Ese ejemplo se puede hacer para determinadas cosas, es decir, bueno, quizás para poner otro ejemplo, en un proceso de compras, alguien puede estar pidiendo presupuestos, mientras otro puede hacer la orden de compra, mientras otro puede realizar un inventario dentro de un flujo de trabajo grande, sin necesidad de que se haga uno para después se haga el otro. Capaz que ese no es el mejor ejemplo, porque bueno, uno tiene que pensarlo dentro de un proyecto, ¿no? Decir, bueno, el proyecto es tal cosa, o por ejemplo, un informe que tiene varias partes y que distribuimos las partes independientemente de comenzar, ¿no? O cada uno, hay alguien que comienza en el inicio, pero hay otro que está haciendo otro tipo de partes del informe, porque el informe se puede confeccionar sin ningún problema. De hecho, actualmente los equipos de investigación a veces se dividen, no sé, piensan en un marco inicial teórico, por ejemplo, y se van dividiendo, porque bueno, no les queda otra que hacerlo simultáneo por los tiempos que tienen, ¿no? Y que eso también puede ser que se puede aplicar en distintos lugares. La metodología Scrum se aplica mucho en la logística. No sé si ustedes han visto que cada vez llegan más rápido las cosas que se compran online, cuando al inicio se compraban y demoraban mucho. Bueno, se dice que se han aplicado determinados metodologías ágiles para poder hacer un proceso mucho más rápido. Entonces, el ciclo de trabajo se subdivide y cada uno va haciendo determinadas cosas. Entonces, quien empaca y lo lleva como a quien lo envía, no es la misma persona, pero está dentro de un equipo que hace el seguimiento de la compra, ¿no? O sea, el que recibe la compra. Ese tipo de cosas están pensadas muy en esta metodología, sobre todo. Esta metodología tiene pilares, generalmente hay un ejemplo que se usa mucho como si fuera un estilo, digamos, griego, ¿no? Con los 3 pilares, como si fuera el Partenón, ¿no? Y los pilares son la transparencia, la inspección y la adaptación. O sea, decir, bueno, por un lado, ser transparentes en el proceso, por otro lado, tener todo un proceso de control y de adaptación o flexibilidad. Esos son como los pilares que se presentan, generalmente se presentan en un formato más visual. La flexibilidad se tiene como en la adopción de los cambios, es decir, bueno, el proceso puede sufrir cambios en el camino y eso es posible, porque el proyecto es complejo y en realidad puede tener errores que se pueden resolver yendo y viniendo. Esto es un poco del modelo no en cascada, ¿no? El factor humano es parte del valor importante, o sea, la diferencia es de una organización con otra es el factor humano, es decir, bueno,
en realidad cualquiera podría realizar la aplicación que querés, ¿no? Es decir, bueno, en el caso bien de la informática, o cualquiera podría armar el procedimiento que deseas. La diferencia es que las personas que yo tengo no son las personas que vos tenés, ¿no? En el sentido de la competencia. Y que la diferencia es eso, es el trato, es el relacionamiento, es la vinculación constante con el usuario, con el cliente. Ese tipo de cosas hacen a esta metodología, ¿no? La colaboración e interacción con el usuario es primordial porque se supone que el usuario colabora con todo el proceso de que se va a elaborar el proyecto, y el ensayo y el error son parte del proceso como forma de asegurar buenos resultados. Bueno, en realidad, como es un producto, en este caso la tecnología, errores va a tener. La idea es que se pueda como ir ajustando en el proceso. Este tipo de metodologías tiene una serie de roles que creo que yo... Así, acá está el formato, digamos, de la metodología, ¿no? Es decir, bueno, son como pilares de la casa, y además también hay una serie como de valores, que es, hay compromiso, hay coraje en el sentido de, bueno, de animosidad, ¿no? Hay apertura a lo que nos puedan plantear, como si les gusta o no lo que se produce. Hay enfoques de trabajo basados en valores, basados en guías a seguir, y hay respeto por sobre todas las cosas, ¿no? Son todos valores humanos, ¿no? Es decir, bueno, lo que se plantea es el humano como tal. Y las etapas de esta metodología son proyectos, es decir, bueno, hay un proyecto que no se aclara mucho porque, bueno, las otras metodologías ya nos traen la base de cómo se arma un proyecto. Siempre hay una reunión de planificación, la base de las reuniones es importante para esta metodología, en donde hay una reunión inicial que es importantísima, que es la base para planificar. Ahí se divide en ciclos el flujo de trabajo, se distribuyen los roles y se distribuyen equipos por ciclo, porque bueno, esta metodología habla de varios equipos, que pueden ser 2 personas dentro de un equipo de 6, pero también pueden ser 6 personas dentro de un equipo de 18, por ejemplo, y que se dividen los ciclos y cada uno trabaja en el ciclo correspondiente. Y después se juntan todos en, bueno, los ciclos son de 2 a 4 semanas, esto es una propuesta un poco más larga, ¿no?, de las otras, o quizás más que nada de la inicial, la de Google, en donde hay reuniones diarias donde se juntan los equipos, ¿no? Los distintos equipos se juntan en una reunión diaria que no dura más de 15 minutos. Esa reunión es una reunión de revisión, y de estado de situación. Hicimos esto, hicimos lo otro. Después hay una reunión como la de planificación, pero ya más quizás más de cierre, que es una reunión más importante, que es esta de donde se finaliza el proyecto. Se finaliza el proyecto y se hace una reunión también de retrospectiva, o sea, que se hace una reunión que lo que hace es evaluar todo el proceso. Acá no estamos diciendo nada loco, digamos, y bueno, hicimos un proceso y nos reunimos al final para ver qué cosas nos fueron bien, qué cosas nos fueron mal y qué cosas habría que mejorar, ¿no? Es decir, bueno, tal. Ese proceso no es nada, o sea, no es nada diferente. Lo que hay gente que se ha dedicado como a escribir los pasos, ¿no? Que quizás los hacemos, pero que no los tenemos anotados, o que no los buscamos en un marco referencial, sino que decir, bueno, nosotros como equipo hacemos una reunión de retrospectiva, pero a veces la hacemos y a veces no, porque eso también puede pasar. Y en este sentido es que está instalada, porque estos pasos hay que hacerlos. Y por último, hay roles definidos, que para mí esto es como lo que tiene la metodología más errónea, podríamos decir, porque mi experiencia es que no está bueno distribuir roles
que son como tan determinantes, que bueno, es el rol del usuario, que el usuario tiene, se relaciona con el interlocutor, no se relaciona con el equipo. Hay un máster que es el que fuera el supervisor, digamos, el líder, y está el equipo de trabajo. El interlocutor y el máster son dos personas diferentes, o sea, generalmente se dice que en una empresa el interlocutor podría ser el de ventas, o no, podría ser una persona que media entre el máster y el equipo de trabajo y el usuario, no tiene por qué ser el líder. Este tipo de cosas yo no las veo muy aplicables, pero en general no creo que los equipos de trabajo necesiten definir eso tan a rajatabla, o quizás en algunos momentos sí, en otros no. Es decir, bueno, también en una metodología que se basa en la filosofía Agile, donde dice que las personas van como cambiando, quizás en un momento quien tiende a liderar no tiene por qué hacerlo, y lo puede hacer otro, y uno puede ir sorteando eso y viendo quién se adapta mejor a qué rol, ¿no? Obviamente que el rol del usuario siempre va a ser otro que no es el equipo, ¿no? Entonces ese rol siempre va a estar. Pero esto de si hay un interlocutor que es aparte del máster y del equipo de trabajo, bueno, ese tipo de cosas podrían estar o no. Es un poco de forma de organizarse, ¿no? Como o de trabajo que se utiliza en esta metodología. Pero en particular, insisto en esta cuestión de tomar un poquito de cada una, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que nos sirve, por ejemplo, esta metodología? Yo creo que trabajar los valores humanos es importantísimo, trabajar este tipo de las reuniones establecidas importantes, pensar en esto de decir, bueno, a veces está bueno en el equipo juntarse 15 minutos y decir en qué estamos y seguir. Y esto de la reunión retrospectiva me parece hiper importante, que puede servir, que a veces uno dice, bueno, antes en algún momento lo hicimos, o nunca lo hicimos, o de vez en cuando lo hacemos, ¿no? Porque si no está quizás como tan marcado, no siempre hacemos esta cuestión como de pararnos en un momento y mirar hacia atrás, ¿no? En esto también de la otra metodología que planteaba, ¿por qué nos va mal en las reuniones? Que lo podamos conversar. Bueno, también en esto de por qué nos fue mal o por qué nos fue bien, y rescatar qué fueron las acciones que estuvieron presentes y cuáles no. Eso es importante para cualquier equipo de trabajo de cualquier organización. Bueno, y otra de las cosas que, no sé hasta acá si alguien quiere comentar algo, pregunta, yo he estado hablando yo sola, capaz que más o menos entiende, es más o menos en sí cuestiones que probablemente las hemos escuchado o las sabemos, solo que hay gente que las escribe muy atractivamente, o bueno, el hecho de que a veces es necesario como ponerlas en escrito para que realmente la gente se pueda organizar así. Pero no es nada distinto ni novedoso, ¿no? Es decir, bueno, le dan un nombre a un marco de trabajo que tiene estos pasos, y esta serie de pasos para funcionar a muchas organizaciones les ha dado resultados, ¿no? La clase que viene también vamos a ver esta cuestión de qué tipo de proyecto ágil es ágil, ¿no? Y ahí también van a tener en cuenta de cuestiones que se utilizan, que no son solo la informática, ¿no? Sabiendo que quien quizás más ha tomado esto es la informática, pero que en realidad hay otras organizaciones que también o otras secciones o otros rubros que también la han tomado. Pero también esta cuestión de que las metodologías no nacieron no nacieron en la informática, sino que fueron como que las empresas de tecnología se adaptaron como muy fácilmente a ellas, ¿no? Entonces como que las fueron como cooptando. Pero en cierta forma, si uno busca quién es Nonaka y Kaituchi, no son de la informática, ¿no? O sea, son de otros rubros, o ellos en realidad son teóricos, además,
de distintos rubros de la organización. Entonces, lo que pasa es que es como que se ha adaptado mucho en ese mundo de la tecnología. Bueno, a ver, me queda otra presentación. Al inicio les decía que íbamos a ver también algunas estrategias para el trabajo, sobre todo cuando todavía estamos en la digitalidad, ahora cada vez menos, pero bueno, que esta materia tiene que ver un poco con el teletrabajo y en esta cuestión de que quizás algunas cosas de la digitalidad quedan en la presencialidad, ¿no? Es importante esto de cuáles son los medios que vamos a utilizar, la reunión como la base de todo, ¿no? Porque eso es lo que plantean las metodologías ágiles, que la base es la metodología, ¿no? De base es la reunión, perdón. Bueno, los tableros, hay formatos digitales, ¿sí? O también se pueden usar presenciales si uno ya volvió a la presencialidad. Y esta cuestión como de los avances diarios, como también una opción a mantener, ¿no? Decir, bueno, esto es una gran recomendación que es parte de la estrategia de los equipos en la digitalidad, decir, bueno, nos mandamos por mensaje de WhatsApp en qué avanzamos, ¿no? Ese tipo de cosas uno las puede tomar de las metodologías ágiles. La planificación del encuentro, ¿no? Cuando tenemos reuniones, la necesidad de fijar los encuentros de trabajo continuos, ya sea si vamos a utilizar esa mínima de 15 minutos, que a mí en particular tampoco me parece tan productiva, por lo menos para mis equipos de trabajo, sino más bien estas reuniones más importantes, ¿no? La de planificación, una de avances, otra de retrospectiva, pero también teniendo en cuenta lo que es la reunión ágil, ¿no? Como teniendo en cuenta cuándo comienza, cuándo finaliza, cuál es el orden del día, cuál es lo que no se debe hacer para que las cosas no terminen no funcionando, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. Hay mucha gente que a veces te dice, o por ejemplo te dice, me dijeron que iba a ser 1 hora y resulta que íbamos 2 horas y seguíamos. Esa cuestión como del inicio y del final también encuadra el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, si es una reunión que la queremos hacer breve, la tenemos que hacer breve. Y el orden del día es importantísimo, porque a veces también nos convocan a cuestiones que a mí me pasa también en otro ámbito, que te plantean incluso hasta una reunión urgente, pero uno no tiene ni idea de lo que habla. Y hace poco yo estuve como peleando en esto de decir, bueno, yo no voy a ir a una reunión que no se me diga a qué voy, porque encima de carácter urgente, bueno, por lo menos así puedo preparar algo para llevar o puedo entender de qué trata. Y me dio que, bueno, que también con lo que genera eso, porque, bueno, a veces decir, mirá, la verdad que todo bien, pero la reunión así no me parece correcta, porque, y bueno, y al final en realidad, por suerte, me dijeron, bueno, era para tratar tal tema, está, simple, ¿no? Aunque el tema sea complejo, pero en realidad, esta cuestión como de reuniones sin saber a qué vamos, no es tan buena, ¿no? O que se arme ahí el orden del día. Yo he escuchado mucho la agenda abierta, es como también un poco rara, ¿no? Porque la agenda abierta podríamos hablar de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo. Con los peligros que tiene la agenda abierta, ¿no? Pero bueno, eso es importante, ¿no? La distribución de actividades y los tiempos de entrega en acuerdo con los responsables. Esto es también importante respecto a que las metodologías ágiles lo que plantean es, bueno, la distribución de tareas. En la metodología Scrum plantea un poco lo que es el rol de cada uno de ellos. Yo sinceramente creo que eso es viable o no, depende de cada equipo, pero sí que cada uno se lleve, ¿no? Cada tarea, y que sea el acuerdo de la persona realizarlo en qué tiempo, ¿no? Y que lo entregue. Esto es importante. Después hay toda una serie de tecnología colaborativa, que bueno, acá yo traje algunas
pero que en realidad las metodologías ágiles plantean lo manual. Y bueno, y les decía que les dejé algunos programas, enlaces a programas de software libre. Estas en particular no lo son porque son todo el paquete, digamos, de Google, pero ahí tienen varias, yo las encontré hace poquito, de hecho son bien interesantes, pero bueno, uno también siempre utiliza Google Drive como una metodología, una aplicación colaborativa que usamos prácticamente todos. Hay quienes obviamente no están de acuerdo con eso. Yo creo que igual es necesario como mencionarlo como la base del trabajo colaborativo online, pero hay otras nubes que tienen ese tipo de posibilidades, ¿no? Cada uno trabaja junto. Canvachi es un complemento de Google. Y bueno, y después en realidad tienen esas opciones para descargar, pero también online tienen otras que, bueno, que no, ahí no me voy a detener en ninguna de ellas. Hay algunas que son de licencia que se compran para eso. Yo, en particular, creo que lo importante es la metodología, es lo conceptual. Si usamos el programa o no, uno puede hacerlo también casero con otro formato. O sea, con el Google Drive uno podría hacer un tablero e ir pasando las tareas. Creo que es esa cuestión de si realmente les sirve ese tipo de gestión de proyectos. A veces en realidad uno lo usa en un tiempo y después se da cuenta que, bueno, que lo puede hacer en otra modalidad. Yo creo que sí está bueno el concepto, ¿no? De lo que está por hacer, de lo hecho, que uno lo puede hacer en cualquier momento sin necesidad de tener tecnología. Y también es importante en este tiempo, sobre todo de pandemia, pero también en general para rescatar los valores, es también dedicar un poco de tiempo a cuestiones no profesionales, pero nunca al inicio, porque siempre se dice que se pierde mucho tiempo al inicio de la reunión, sino al final de la reunión. Pero también, si uno piensa en esa reunión retrospectiva, digamos, que también uno la pueda pensar como un espacio también para dedicar a cuestiones no profesionales. Bueno, por ahí en el chat dice, a veces, bueno, reuniones que perfectamente pueden ser un mail, bueno, ahí está, a veces en realidad nos juntan necesariamente. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Nos hacemos un Zoom y capaz que en realidad podía haber sido un correo. Hay un meme además muy gracioso que fue cuando Harry y Meghan hicieron esa entrevista muy controversial con esta mujer famosísima, ahora nunca me salen los nombres. Yo soy desastrosa para acordarme los nombres de la gente, pero famosa periodista estadounidense. Hay un meme que Oprah. Oprah Winfrey, ahí está. Gracias por la ayuda. Además me gusta mucho ella, pero no me acuerdo, nunca me acuerdo. Cuando me tengo que acordar los nombres no me acuerdo. Y entonces es muy genial porque es ese ejemplo. Que dicen, hacían un Zoom cuando podrían habernos mandado un mail. Y Oprah pone como ese gesto de, qué terrible, ¿no? Que era como un poco, porque esa entrevista ella se impresionaba de todo lo que decían, ¿no? Y el meme era muy gracioso porque realmente era muy claro con lo que a veces sucede. Sí, bueno, a veces nos reúnen y realmente se puede solucionar con un mensajear en el WhatsApp diciendo lo que avancé, ¿no? Bueno, Carolina dice, vamos a tratar el Drive en profundidad. No, este curso no tiene que ver con eso.
Había otro curso que tenía que ver más con los, pero no tiene mucho que ver. Uso mucho el Keep de Google y el Task, así que ahí hay como otras opciones. Y ahí dice Diego Pons que no ofrece seguridad de datos, ese es el problema que tiene Google, porque bueno, ese es el problema que tienen las aplicaciones que tienen sobre todo la normativa estadounidense, ¿no? Y ese es un problema, pero bueno, sé que en particular, no sé si hay una, capaz que Dios sabe, alguna cuestión muy parecida a Google Drive que esté en ese nivel, ¿no? En software libre, ¿no? Yo realmente no conozco tanto, porque las nubes que conozco en software libre no son tan así, no son en ese nivel colaborativo tan importante, pero capaz que sí hay algo que me estoy perdiendo. Igualmente, en la plataforma, no sé, ahí sí hay como un sonido de fondo. Pero no sé si está escribiendo ahí en el chat. Pero yo no conozco una versión como diferente. Lo que sí sé que todo el mundo lo utiliza. Acá hay alguna. Está Samba, dice Diego, para compartir documentos, y Redmine para proyectos compartidos. Ahí está. Redmine, creo que la vi ahí en AGC. Pero viene el dato para tener en cuenta. En el EVA les dejé, para mí había una en particular que parecía muy interesante, yo la estuve explorando, que me parece que puede ser interesante si alguien quiere descargar una aplicación para metodologías ágiles. En mi caso, yo siempre las uso manual, ¿no? Es decir, bueno, a veces es más rápido en vez de estar escribiendo en un tablero, directamente hacerlo a mano, ¿no? Más ahora que uno ha vuelto bastante a la presencialidad y bueno, y en realidad el rectorado pide que se retorne, ¿no? Entonces, capaz que es una excusa también para poder volver, porque las metodologías en particular no nacieron digitales, sino que en realidad se pensaron en la lógica manual del equipo presencial, en ese sentido. Pero bueno, obviamente que no había razón, si eran todos tecnológicos, ¿no? De no inventar una versión digital. Pero también, como la tecnología avanza, generalmente los informáticos tienen una tablet digitalizadora y generalmente lo hacen a mano, pero en digital. Pero claro, eso implica tener una tablet con lápiz, ¿no? Digital, o una computadora que tiene también lápiz, que esté conectada, ¿no? A la computadora. Pero generalmente, como los informáticos tienen todo ese tipo de herramientas porque les gusta. Pero si uno ve un diseño de proyectos, lo hacen muy, muy manual. De hecho, existen capacitaciones en las empresas de tecnología sobre metodologías ágiles y las hacen muy manuales, porque bueno, les decía inicialmente esta cuestión de lo que tiene para el cerebro, ¿no? El trabajar manual. De hecho, hay estudios que tienen que ver con, que no vienen al caso, con lo que es el escribir en cursiva, que tiene otro impacto a nivel cerebral que escribir en imprenta. O sea, hay mucho que se plantea sobre la actividad mental que no lo hace la computadora. La computadora no nos permite eso. Y que es interesante también a veces cuando, digo, que por algo se plantea a los estudiantes hacer un resumen manual, porque bueno, si no te queda por leyéndolo desde la computadora, te puede quedar, lo podés comprender escribiéndolo directamente. Bueno, y por último, y ya ahora sí cerrando, igual estos son varios puntos, a mí me gusta mucho esta infografía que se llama Decálogo de competencias para liderar equipos de teletrabajando, me quedó ahí sin el do, no sé si se me cortó,
que es bien interesante también para quien lidera equipos y que puede utilizar todo este tipo de herramientas y marcos referenciales que estamos conversando, ¿no? El primer paso es definir y formalizar. Esta después se las dejé sola porque cuando ustedes las ven más grandes se lee mucho mejor. El punto 1 es definir y formalizar los equipos, ¿no? Es decir, bueno, es el paso inicial, es construir nuestro equipo de la mejor manera. Y para eso no es cualquiera para cualquier equipo, sino que, bueno, que hay quienes, hay que pensar en esto mucho más de la gente que quiere trabajar en nuestro equipo, ¿no? O sea, que tiene los valores para trabajar en nuestro equipo. Que lamentablemente nosotros hemos pasado por distintos equipos en donde hemos caído de una manera como muy paracaídas, digamos, y que en realidad debemos trabajar mucho más en eso. Por eso los recursos humanos deben mejorar en los procesos, ¿no? de cómo construir equipos, porque bueno, realmente después los grandes problemas de los equipos es justamente su conformación, el paso 1. Concretar y documentar tareas, porque bueno, en ese sentido las metodologías ágiles hablan mucho de documentar, ¿no? Porque bueno, esto de los post-it, por ejemplo, en Kanban es directamente documentar las tareas. Esta parte como también de este decálogo, ¿no? Decidir y proporcionar la tecnología, porque si vamos a hacerlo trabajando, necesitamos decidir qué tecnología vamos a utilizar, que bueno, que les decía algunas, pero que también ahí Diego compartía algunas que son de código abierto. Simplemente puede ser el Zoom y simplemente puede ser el correo electrónico. Depende, puede ser una planilla de cálculo, no sé, o puede ser alguno de estos formatos. Depende, hay quienes son también en el equipo mucho más tecnológicos que otros, pero que a veces hay otros que la primera vez que usan la tecnología cometen más errores que otra cosa. Entonces, en vez de ayudar, también perjudican. También está esta cuestión de que a veces parece que hay alguien que es tecnológico y es el único que se mueve con tecnología. Y en realidad tampoco está bueno para esa persona que siempre cargue como con la tecnología, ¿no? Sí, bueno, es que el único que sabe hacer un diseño o el único... También está bueno el capacitarse en tecnología para que eso pueda servir también. Facilitar formación personalizada, eso también puede servir cuando utilizamos estas nuevas tecnologías, que directamente dentro del equipo nos capacitemos. Esta cuestión que se dice, ay, vamos a aprender sobre tal cosa. Bueno, capaz que en el equipo alguien sabe y nos puede enseñar directamente, ¿no? Porque uno puede desconocer sobre determinada tecnología y poder utilizarla. Desarrollar la confianza como la base del equipo, esto lo hemos como dicho bastantes veces y lo vamos a seguir insistiendo porque los grandes problemas de los equipos es tener desconfianza, ¿no? Tener desconfianza que el otro no va a hacer la actividad, que se le pidió la tarea, tener desconfianza que la otra persona me puede jugar una mala pasada, por no decir otro tipo de cosas. Ese tipo de cosas de que no... A veces uno también tiene ese problema de cuánto nos van a defender, ¿no? Como equipo en determinados momentos, eso también es importante, porque cuánta confianza nosotros tenemos a nuestro líder, de que nos va a defender cuando podamos cometer un error, porque puede pasar. Potenciar la autonomía, esta cuestión que lo hemos dicho, ¿no? De probablemente si le digamos a nuestro equipo que hagan cosas solos, las van a hacer mucho mejor de que si estamos arriba. Ofrecer apoyo socioemocional, y esto es más pensado también en la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia, a mí el otro día alguien me decía, la pandemia no se llevó solo gente con COVID, ¿no? Es que a mí me marcó mucho. También se llevó, en el caso de un equipo que hablaba, una persona, una funcionaria de la UDELAR, se llevó como a mi responsable que se suicidó.
realmente fue como impactante, ¿no? Porque uno no habla de esas cosas, ¿no? Decir, bueno, esa es una cuestión más extrema, ¿no? Pero es cierto que a nosotros nos ha sucedido probablemente porque ya van 6.000 personas fallecidas por COVID, que alguna persona de nuestro equipo haya fallecido por COVID, pero también que haya sido por otras causas, que la situación socioemocional en la que estamos es compleja, ¿no? Es decir, bueno, ha hecho que los equipos se desarmen, ¿no? Es decir, bueno, hay quienes te pueden decir que están pasando por una etapa muy, muy mala, ¿no? Decir, bueno, y eso es necesario, ¿no? Decir, bueno, de que esté presente, ¿no? Planificar la comunicación, lo decíamos en la presentación anterior, ¿no? Decir, bueno, qué cosas vamos a utilizar. Facilitar la innovación, esto también tiene que ver un poco con ofrecer tecnología que potencie el trabajo colaborativo, con promover formación, capacitación que sea innovadora, ¿no? Que nos permita, ¿no? A veces aprender sobre determinadas cosas, eso es innovación. Y por último, ir mejorando progresivamente los procesos de teletrabajo, ¿no? Es decir, bueno, el teletrabajo cuando arrancó de la peor manera, podríamos decir, también respecto a que con pocas herramientas, malas, y bueno, y se fueron mejorando. Pero también eso tiene que quedar como para siempre, digamos, ¿no? El hecho de decir, bueno, capaz que al principio me prestaron una computadora malísima, pero bueno, después debería hacer el esfuerzo como líder de conseguir mejores herramientas, ¿no? Es decir, bueno, ese tipo de tareas tienen que ser parte como de la gestión, ¿no? De un buen líder. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, ahí también se sigue hablando del tema de lo que es Google. Sí, Google en realidad tiene ese problema de los datos, pero bueno, ahí Diego ofrecía otras herramientas que se pueden explorar, las podemos dejar en la plataforma. Bueno, la idea de ahora que ya se termina, les comento en el EVA, les va a quedar la presentación. Está ese enlace que ya lo había dejado, bueno, voy a dejar algún otro más de lo que se comentaba recién para que lo tengan en cuenta. Y va a haber en realidad un foro de trabajo, que lo que van a tener que hacer es más fácil porque va a estar disponible el ejercicio de la semana 2, es que puedan compartir el flujo de trabajo que hicieron, pero además también van a hacer un mapeo de impacto, yo se los voy a mostrar para que lo puedan tener en cuenta, porque hay un ejemplo, también a mano, porque se puede hacer a mano, porque la idea de la clase que viene tiene que ver un poco de ya la última clase, vamos a hacer un resumen, pero que hacemos también con cómo avanzamos, digamos, en los ciclos de trabajo, con otra metodología que se llama el mapeo de impacto. Que esta no la vimos porque les va a quedar como deberes, que en realidad es transformar el flujo de trabajo. Vieron que ustedes tienen, el flujo de trabajo tenía fases, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que van a compartir el flujo de trabajo dividido en ciclos, ¿no? Que eran las fases, o que era o que directamente le llamen ciclos, ¿no? Por eso si tienen alguno que no les daba para dividir mucho, busquen otro flujo de trabajo. Y después van a hacer esta técnica, que es que ustedes van a utilizar van a elegir una de las metodologías que hoy vimos, y van a hacer un mapeo de impacto, que es lo que nos daría resultado. O sea,
que esta es otra técnica que también está relacionada con las metodologías ágiles. O sea, ustedes van a tomar la metodología, por ejemplo, Scrum. Decir, bueno, utilizaría este ejemplo que tiene este tipo de pasos. Y después, ahí no habría que explicar mucho, sino más bien decir, bueno, porque son varios flujos y bueno, porque llevaría más adelante los pasos de la metodología. Y después lo que harían es un mapeo de impacto, que sería un paso siguiente que se suele hacer en las metodologías de ágiles, que es que ustedes, el flujo de trabajo va a tener un objetivo que es la solución, ¿no?, del flujo de trabajo, generalmente ese es el objetivo, y van a plantear para qué se hace eso, quiénes serían los involucrados y cómo se haría, sería el impacto 1 y qué se haría, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplo que es más llevado adelante, que sería, si el objetivo es reducir el tiempo de proceso del ciclo o realizar el ciclo en tantas semanas, o realizar el flujo de trabajo en tantas semanas, ¿se ve ahí? Los actores van a ser el equipo y el jefe, por ejemplo, y en este caso ahí van a ser las acciones, ¿no? Controlando el tiempo, evitando distracciones, delegando, eliminando un punto en el proceso. Y después, eso sería el cómo. El qué, que sería como lo entregable, ¿no? Lo verificable, sería, bueno, tendríamos un reloj de arena o tendríamos un reloj fit, dice ahí. Evitando las distracciones sería dejar el celular. Esto sería establecer una entrega por día. En el jefe sería definir los referentes. Implica una técnica de prioridades y eliminando un punto en el proceso sería llevar simplificación a consideración del consejo, ¿no? Esto sería como el caso, ¿no? Es decir, bueno, el flujo de trabajo es tal, el mapeo de impacto sería el objetivo de resolver algo de ese flujo de trabajo. ¿Quiénes serían los actores involucrados? ¿Cómo se harían? ¿Y con qué se haría eso? ¿Se entiende? Ahí está como el ejemplo general y el ejemplo específico de un proceso de flujo de trabajo. Ustedes pueden seguir con el mismo flujo de trabajo o si ven que no les sale con eso, hacer uno nuevo. Como yo no vi todos los flujos de trabajo, no les puedo decir, pero en particular, si siguen con ese flujo de trabajo, pueden hacer ese tipo de cosas. Y esta técnica del mapeo de impacto es una técnica también, porque las metodologías ágiles integran algunas otras técnicas como al proceso. Por eso yo les sigo insistiendo en esto de tomar lo que nos sirve de cada metodología, ¿no? Y hay metodologías en paralelo o técnicas en paralelo como esta, que las usan cualquiera de las metodologías, que es el impacto que va a tener el mejorar ese flujo de trabajo, que en este caso siempre es mejorar el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque sobre todo la metodología Scrum plantea que se hacen los flujos de trabajo para ver dónde están los puntos rígidos que nos hacen demorar en el trabajo, porque bueno, la idea es trabajar más aceleradamente también. Entonces, para eso necesito mejorar algo, y para mejorar algo necesito ver el flujo de trabajo y ver dónde estaría el proceso como complicado, ¿no? Porque se supone que lo agilizamos también. Entonces, puede ser el flujo de trabajo, decir, bueno, vamos a tratar de que el flujo de trabajo se haga en menos tiempo, o puede ser una parte, que puede ser un ciclo de trabajo dentro del flujo de trabajo, o un ciclo de vida, que también se llamaba así, ¿no? Una iteración o un sprint puede ser que nosotros lo tomemos y busquemos una solución, o sea, un objetivo que sea reducir
ese tiempo, o que puede hacer mejorar ese proceso con otro tipo de cosas, que el objetivo puede ser la solución misma. Y entonces después vamos a hacer ese mapeo de impacto, que es seguir esos pasos, ¿no? Es decir, bueno, es seguir el cómo, para qué. En el ejemplo inicial te dice más o menos qué es de qué trata. También pueden buscar cosas sobre mapeo de impacto, les va a salir más o menos así. Y también lo pueden hacer a mano, sacarle una foto y subirlo. Pero ahora va a haber un foro para que lo puedan ver otros, o sea, sus compañeros, porque si a alguno no le quedó tan claro, también puede basarse en el que hizo su compañero o compañera. ¿Se entiende? Porque los voy a dejar con esa tarea, ¿no? Importante. Perdón, lo que subimos es el flujo de trabajo. Acá son dos cosas, subís el flujo y subís el mapeo de impacto. El mapeo. De lo que vayas a hacer para mejorar ese flujo, o para dar una solución, o para cambiar algo de ese flujo. La idea sería solucionar algo, porque inicialmente las metodologías ágiles vienen como a transformar esos flujos de trabajo de una manera más ágil. Por eso el ejercicio va en esa línea. ¿Se entiende? Sí, Analía, Sí. ¿se puede hacer en grupo, ya que estamos todos Se en puede Bedelía? hacer en grupo. Buenísimo. Sí, sí. Si van a hacerlo en grupo, busquen un flujo de trabajo importante. Aprovechen y lo hacen. Sí, sí, se puede hacer grupal. Bien. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Se entiende? Si no, bueno, el que no hizo el flujo le va a tocar hacer también el flujo. Pero recuerden que a veces no es tanto tiempo y si alguno lo quiere hacer virtual, también lo puede hacer. La idea es hacerlo manual, porque inicialmente todo se hace como manual. De hecho, como que quienes trabajan en metodologías ágiles, todo lo usan en la cartelera, ¿no? Todo lo pegan allí, porque es un estilo que se utiliza mucho de eso. Bueno, no sé si hay algún comentario más o algo que quieran plantear. Si no, siendo ya el 56, ya vamos cerrando y dejo la grabación en la plataforma. Bueno. Y nos vemos el lunes que viene, que es la última clase. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos Gracias. vemos. Chao, chao.